¿Alguna vez has tenido esa sensación como de tener los músculos tensos y te has quedado pensando si de verdad ese músculo está tenso o si es que está cortado o si es que no puedes relajar ese músculo? De eso vamos a hablar hoy. Primero hay que aclarar si es que estamos hablando de que está limitada la movilidad de la articulación, si es que la movilidad está completa, pero al rango final del movimiento, cuando llegas a la amplitud máxima de la articulación, si es que ahí sientes como una sensación de tirantez o sientes como un esfuerzo excesivo que se da en el músculo, o si es que estamos hablando de que sientes que el área nunca se relaja, si sientes como que el músculo no se relajara nunca, o si más bien lo que sientes es que el músculo sí se relaja, pero sientes como una leve molestia que se da ahí, como una vaga molestia en el músculo. También hay que considerar que esta sensación es algo subjetivo, por lo tanto no es que exista en realidad como tal que el músculo esté tenso, que el músculo esté acortado. No es que eso sea real y que sea exacto, que eso es lo que está pasando, sino es una sensación que sentimos, pero no es que eso está pasando realmente. Incluso hay muchos casos de que la persona siente, por ejemplo, que sus isquiotibiales, que son los músculos que están por detrás del muslo, están acortados, pero cuando hacen el estiramiento, cuando hacen como una flexión hacia adelante, tienen una movilidad completa, tienen muy buena movilidad del músculo. O sea, no es necesariamente que ese músculo esté acortado como tal al sentir esa sensación. Es importante aclarar que el dolor puede aparecer incluso cuando no hay daño en el tejido, y esto es porque el dolor aparece como algo previo, como una alarma que trata de avisarnos de un peligro, que tratemos de evitar como un peligro. Entonces aparece esta sensación de dolor, pero puede desencadenarse el dolor incluso cuando no hay un peligro real para nuestro cuerpo. Y algo similar podría pasar cuando tenemos esa sensación como de tensión en el músculo, que podría pasar que de manera inconsciente percibimos esa sensación de tensión que podría ser como una situación amenazante para nuestros músculos y que necesita corregir ese movimiento. La naturaleza del músculo es generar tensión, es poder levantar cargas. Entonces, esta tensión no debería de ser una amenaza para el músculo. Ahora, habría que evaluar la frecuencia con la que se produce esta tensión, si es demasiado frecuente o si más bien está ausente, si más bien es que ese músculo casi no se está contrayendo. Y habría que ver si esto también está generando una ausencia, una falta de riego sanguíneo del nervio que llega a ese músculo también. Y muchas veces al sentir este dolor leve, que casi demasiado leve para ser llamado dolor, pero que sí es molesto, nos da como esa sensación de querer movernos, de querer estirar o mover la articulación o cambiar de posición. Hay ocasiones en las que estas molestias o estas sensaciones de tensión están relacionadas con el movimiento o con hábitos posturales, que cuando estás mucho tiempo en cierta postura sientes la tensión, o al hacer cierto movimiento es que sientes esa tensión muscular. Pero hay muchos casos en los que pasa a ser crónico, o sea que ya lleva mucho tiempo de mantener esa sensación de tensión muscular, que en estos casos podría estar más relacionado con la hora del día, con cambios a nivel emocional, el estrés, las horas de sueño, o hay muchos otros casos en los que no se conoce la causa o el desencadenante que provoca que estas molestias aumenten. Y en estos últimos casos es más probable que haya una sensibilización central o periférica que desempeña un papel importante en esta sensación de tensión o de molestia. Y ahora, ¿qué hacemos o cómo reducimos esa sensibilidad central o periférica?
Es importante también hablar que esto no tiene una respuesta fácil o una respuesta absoluta, ya que no se ha logrado demostrar algo que funcione perfectamente para todo el mundo, porque si así fuera, nadie tendría molestias ni dolor. Pero bueno, aquí te puedo dejar unas herramientas que puedes utilizar y que han demostrado una cierta efectividad. Tal vez no en todo el mundo, tal vez no todas funcionan como tal vez en algunas personas sí funcionan y otras que no, pero igual no se pierde nada con intentarlo. Número 1, estiramiento. Si hemos estado durante una posición mantenida durante mucho tiempo, entonces hacer unos ciertos estiramientos nos puede ayudar a sentirnos un poco mejor, sin obsesionarnos con esto demasiado, ¿verdad? Unos pequeños, simples estiramientos pueden ayudarnos a sentir un poquito mejor. Número 2, tratamiento de los tejidos blandos, un masaje profundo o pasarte el foam roller te puede ayudar a aliviar un poquito el dolor por la inhibición de los nociceptores, que son los receptores que están en el cerebro que reciben el estímulo doloroso. Entonces pueden provocar una inhibición de estos receptores y aliviar un poquito el dolor. Claro que esto no es indispensable. Si lo sientes bien y sientes que te alivia un poco, lo puedes hacer, pero si no sientes que te alivia, tampoco es indispensable. Número 3, control motor. Revisar o ser un poquito más consciente de los hábitos del movimiento, posturales o respiratorios que hacemos de manera inconsciente, buscar la manera más consciente o más pensada de hacer ese movimiento y de manera que tengamos como un cierto control de los movimientos, o seamos más conscientes de los movimientos que hacemos o de las posturas que mantenemos durante cierto tiempo. Y número 4, ejercicio de fuerza. El ejercicio ha demostrado que tiene un efecto analgésico, inhibiendo o provocando una disminución de la sensibilización del sistema nervioso central. Además de que el entrenamiento de fuerza, controlando las cargas de forma adecuada, puede provocar una adaptación en el tejido, la suficiente carga para crear una adaptación en el tejido, pero no de manera excesiva como para crear una lesión o evitar que se produzca una recuperación completa, hará que los músculos estén más sanos y más fuertes. Y por último, recuerda que esto normalmente es solo un sentimiento, no es una condición real de acortamiento o de tensión que necesita una solución estructural agresiva. Normalmente disminuirá mejorando tu estado de salud general, mejorando la fuerza, la conciencia, el control motor y la salud.